Tardes. En Buenas el nombre del tardes. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Amén. te agradecemos por esta tarde que nos concedes, congregarnos en tu nombre. Permítenos acercarnos a la comprensión de tu misterio, para que al contemplarte junto con tu Hijo y junto con el Santo Espíritu, podamos también estar siempre tomados de tu mano, tomados de tu mano y sostenidos siempre por tu amor. Ayúdanos, Padre Dios, también a compartir este mismo amor con aquellos que nos rodean, especialmente en el servicio, aquellos que son más desfavorecidos en la vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Amén. vamos a continuar con nuestra sesión número 9. Es esta parte de la Trinidad. Vimos hace 8 días esta cuestión de lo que nos enseña el magisterio, ¿verdad? De la Iglesia, lo que se ha dicho acerca de la Santa Trinidad. Y ahora veremos esta parte de las herejías que se van gestando ahí en el pensamiento de la Santa Trinidad. Les voy a presentar de los esquemas que he elaborado las clases anteriores y que nos los he presentado antes también, pues para ir variándole un poquillo, pero que en este momento y tratándose justamente por este tema de las herejías, creo que es importante lo contemplemos también bajo esta forma de los esquemas, pues ayudándonos justamente con lo que tenemos ahí en el pensamiento trinitario. Entonces, vamos acá con esta cuestión de herejías. Recordar primero que una herejía es para nosotros un pensamiento que está siendo justamente, sí, equivocado en torno a una doctrina, pero no lo coloquemos de inmediato como algo malicioso, como algo que tengamos justamente que ponernos a condenar de inmediato y que por lo tanto entonces en esa negatividad pues nosotros nos ubiquemos y que condenemos así de inmediato. Pensemos que se trata de ir penetrando, de ir comprendiendo los misterios de la fe y que justamente al buscar esa comprensión, pues en tantas ocasiones, en tantos momentos, pues se van tratando de ir haciendo pues las observaciones necesarias, pero pues se cometen errores. Y al cometerse esos errores, pues es cuando entonces se caen en esas herejías y esas herejías son las que después van a ser señaladas, van a ser marcadas por la iglesia, justamente, y ahí entonces nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta que sí, es un pensamiento, pero que no surge así como que con una mala intención, ¿no? Esta partecita es la que nosotros tenemos justamente que cuidar para que no se distorsione. Y entonces la herejía pues habla ya de un esfuerzo, podemos decir, habla ya de un intento que se está tratando de hacer para que se pueda comprender, se pueda entender, se pueda comprender todo aquello que está justamente pues en el pensamiento. Aquí es donde nosotros vamos a poner hoy el acento, ¿no? ¿Cuáles son esas herejías que se han ido dando y que cuando se señalaron quizás a lo mejor no se corrigieron, no se supieron a lo mejor por parte de los que le estaban exponiendo, pues no se supieron así como que justamente corregir, y pues por eso quedaron como herejías. Pero pensemos en esto, ¿no? Entonces vamos con lo primero. Lo primero es esto que se llama el monarquianismo, ¿sí? El monarquianismo, vamos acá arriba en la primera sentencia, viene de esta palabra mono y arge se pronuncia, ¿no? Se habla de un solo, es mono, arge significa principio. Es un solo principio, es lo que significa la palabra monarquía. Un solo principio, en este caso, un solo gobierno, no un único gobierno. Y aquí entonces estamos dándonos cuenta que se va a tratar de una herejía donde habla de un monoteísmo, donde hay un solo Dios, pero que no da pie a que hablemos de las tres personas divinas. Esta va a ser su herejía de este pensamiento, ¿no? El monarquianismo entonces es un solo principio y en ese solo principio es donde se va
hacer la ubicación, ¿no? Ahí es donde se está teniendo esta herejía, este pensamiento, un solo principio, un solo gobierno. Ahora, hay un monarquianismo que es de carácter dinámico. Este monarquianismo dinámico, es entonces ese monoteísmo, un solo Dios, pero es rígido. Es donde no se admite la existencia de las personas divinas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se explica la presencia del Hijo y del Espíritu Santo? Solamente dicen son como una especie de fuerzas divinas. Y estas fuerzas divinas son aquellas, pues, que están ahí, viniendo de Dios Padre, pero no son dioses, solamente son como una especie, digamos, como de expresiones, de emanaciones, pero no son personas. Entonces, no hay más que un solo Dios, una sola persona. Por eso es el monoteísmo de uno, el monarquianismo, un solo principio, ¿no? ¿Esto en dónde se presenta? ¿Quiénes son los que lo expresan? Entonces, tenemos ahí estas sectas judaizantes. Esas sectas judaizantes están presentes con Cerinto y los ebionitas, que son personajes de los primeros cristianos. También en otro que se llamaba Teodoto. Teodoto, este autor, entonces decía que Jesús no era Dios. Fíjense, aquí está como la esencia de esto, ¿no? Jesús solamente dice Teodoto, Jesús solamente es un hombre, y este hombre ha sido, pues, muy especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque nació milagrosamente de una virgen, ¿no? Pero ha sido solo hombre. Oye, pero los milagros que hace, pues esos milagros es porque Dios actúa a través de él. Entonces, en el bautismo llegó Dios, se estuvo sobre Jesús, toma posesión de él, y ahí es donde está recibiendo ese espíritu, esa fuerza de Dios, el Espíritu Santo, diríamos nosotros, y por eso Jesús es que hace milagros, por eso es que tiene esos poderes. Pero no es Dios, ¿eh? Solamente es un hombre, es un hombre. Esta partecita entonces, pues, le quita su divinidad a Jesús. Esta es una de las realidades que más o menos en una variante se presenta hoy en el presente con testigos de Jehová. Testigos de Jehová, ustedes dense cuenta, no creen en Jesús como Hijo de Dios, no le dan divinidad al Hijo. También está otro personaje llamado Pablo de Samosata. Pablo de Samosata, también esa misma línea de esta realidad, va a tener otro pensamiento. Su pensamiento va a ser conocido como el adopcionismo. Así se le llama a Pablo de Samosata. ¿Y qué es lo que nos dice este fulano? Es la misma idea, ¿sí? El verbo, es decir, Cristo, no es el Hijo subsistente de Dios. O sea, no es tampoco un verdadero Dios. Subsistir, ajá. Recuerden ustedes que la palabra subsistir es lo que queda después de. Entonces, no queda nada, dirían estos. ¿Por qué? Porque no es un hijo subsistente de Dios. Entonces, solamente es una fuerza, dice este fulano, es como una fuerza impersonal, como si tuviera un superpoder de Dios, otra vez que entra en un hombre. Entonces, aquí lo que está haciendo es que Dios adopta a un ser humano, a ese ser humano le da esa fuerza, lo adoptó, y ahí tenemos ya al Jesús que nosotros conocemos. Es entonces ahí donde tenemos este grupo de herejías. Este grupo entonces, retomamos, es el grupo de las herejías, que estamos hablando de un monarquianismo dinámico. Un solo Dios, el Espíritu y Cristo solamente son como poderes que salen y llegan a un hombre, que es Jesús, y le hacen poderoso. Hay otro tipo de monarquianismo. Este monarquianismo es de tipo modalista. Aquí entonces se trata de un único Dios, pero que adopta tres modos, tres aspectos diversos en los cuales se va a presentar a los seres humanos. Aquí
No sé si sirva como de ejemplo, ¿verdad? Vamos a pensar como en la Barbie doctora, la Barbie maestra, la Barbie cocinera, la Barbie mecánica, la Barbie, no sé cuántas Barbies hay, ¿no? Entonces hagan de cuenta, es una sola Barbie con distintos modos de presentarse. Más o menos aquí es esta misma herejía, ¿no? Es el monarquianismo, un solo principio, un solo gobierno, un solo Dios, pero que va a tener distintos modos de actuar, de presentarse, de acuerdo como a la tarea o a la función que tenga. Vamos a verlos. Está Noeto. Noeto, como autor, nos va a presentar lo que se llamará el patripasionismo. En ese patripasionismo, el problema que nos está dejando es que un único Dios, Padre, porque no existe otro, Él sufre. Y si sufre, muere, pero lo hace bajo la apariencia de un hombre. Entonces, ahí no hay un Dios Hijo, no hay un Dios Espíritu Santo, es el mismo Dios, el Padre, quien estaría muriendo, pero todo en apariencia. Entonces, si la muerte en la cruz sería una mentira porque es una apariencia, pues no pudo haber salvado nada, porque lo que no se asume, pues no se redime. Entonces, ahí tenemos un problema. Otro de estos fulanos que nos plantean este monarquianismo modalista es Praxias y otro más es Sabelio, que con los suyos le dan pie al sabelianismo. Una rama de estos son los priscilianos. Pero ¿de qué tratan? ¿De qué tratan esos fulanos? Bueno, estos hacen referencia a que Dios es una mónada con tres modos o máscaras. La mónada, ¿qué significa mónada? La palabra mónada para los pitagóricos, allá en los griegos, es la fuente, es de donde viene todo, ¿sí? Y es entonces el término que se le aplica a Dios porque es lo primero que existe, es el primer ser. Y ya desde ahí, entonces estaría viniéndose todo lo demás. Pero aquí, esa mónada, ese Dios, es entonces el que va a tener tres modos, tres máscaras. Ya les decía yo aquí en esta herejía el ejemplo de la Barbie, ¿no? Cómo estaría bien aplicándose en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque al final vamos a encontrarnos con un solo Dios, es modalista, pero pues ya sé como que él agarra lo suyo y nos vamos. Eso es el monarquianismo, es la primera herejía. La herejía cuando se niega la Santa Trinidad, un solo Dios, no hay distinción de personas, ahí tenemos ese conflicto. El segundo grupo de herejías va en lo que se llama el subordinacionismo. Vamos a ver aquí las subordinaciones, ¿no? Donde entonces las personas divinas van a estar subordinadas y si ya no están parejas, pues tampoco vamos a hablar del mismo Dios. Sería como tener clases, ¿no? Dios Padre es de primera clase, Dios Hijo segunda, Dios Espíritu Santo tercera. Entonces ya, al final ya no serían dioses. Vamos a ver subordinacionismo, ¿no? Estar subordinados. Entonces, para estos fulanos, el verbo Cristo no es nada más una fuerza, ¿no? Como decían los anteriores. Aquí se reconoce que el verbo es alguien, pero es inferior a Dios. Entonces tampoco es Dios. Y lo mismo, el Espíritu Santo es un ángel, un espíritu angélico inferior a Dios. Entonces, ese es el problema. Dado que los está poniendo tanto al Hijo como al Espíritu Santo, lo están marcando como inferiores. Y esta inferioridad puede ser parte de lo que entonces pues haya resultado perdido, molesto, podemos decirlo así. Ahora, de acá se van a derivar estos fulanos. Primero vamos a encontrarnos con Arrio. Arrio va a establecer una corriente que se va a conocer con sus seguidores el arrianismo, de Arria, ¿no? Entonces, bueno, el Arrio
nos va a decir que las hipóstasis, recuerden que la palabra hipóstasis significa persona, ¿sí? Entonces, las personas divinas no están en Dios, han sido creadas. O sea, caray, ¿cómo está eso, no? Que nada más soy un Dios y Dios crea al Padre, Dios crea al Hijo, Dios crea al Espíritu Santo. Entonces, son creadas fuera de Dios. De tal manera que, por ejemplo, entonces el Hijo es la primera criatura, la más grande, la más maravillosa, la más excelsa, la más todo, pero ya es criatura. Y esto es una herejía terriblemente fuerte y que agradó muchísimo a mucha gente en aquella época. Sí. Hoy al presente sigue, ¿no? Al negarse la divinidad de Jesús, al ponerlo como en segunda categoría, ¿no? Entonces el Hijo sí es el primero, pero creado. Entonces, respecto a Dios, nomás no. Luego están los semiarrianos. Acá en el caso de los semiarrianos, estos más bien siguen siendo arrianos, pero le cambian un poquito, le disfrazan. Y este disfraz que nosotros podemos descubrir es entonces el arrianismo, lo que decíamos, pero más light, más light. Y aquí pues es importante que nosotros nos demos cuenta cuáles son justamente esas expresiones. Entonces, los semiarrianos dicen que sí hay diferencia, sí hay diversidad entre el Padre y el Hijo. Ahí nosotros podemos decir, bueno, aquí ya hay algo bueno, porque ya están hablando de que hay una buena distinción. Pero, sí, al mismo tiempo decían que era muy excesivo considerar al Hijo como igual en sustancia a Dios Padre. Entonces, nada más se atrevió el viernes, digamos así, estar con esta partecita, ¿no? Si me atreviera yo a decir que no, que Cristo es igual a Dios, no, hombre, sería muy atrevido. Es mejor decir nada más que es similar. Y entonces así se va como viendo, ¿no? Esa parte. Entonces, no puede ser. ¿Por qué les da tanto trabajo esto? Porque en el pensamiento griego, que es el que están moviéndose al inicio, recuerden ustedes que se habla de Dios y su perfección. Y la perfección de Dios exige justamente que no haya división. O sea, no puede ser tres al mismo tiempo, no puede estar dividido, porque si hay división, ya no hay perfección. Por eso es que cuesta y por eso tratan de buscar opciones. Y está otro grupo que es el macedonianismo o los neumatomacos, que esos son adversarios al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿por qué son adversarios al Espíritu Santo? Porque pues igual que acá en el caso del Señor Jesús, le dan su reducida, bien reducida, ¿no? Entonces, esta partecita, el Espíritu Santo, sí, como no, sí, está bien que tenga la misma naturaleza, pero es inferior a Dios. Es como un angelito, es como un angelito. No. ¿Cuántas cosas pues se estarían perdiendo ahí, ¿no? Porque tanto el Hijo como el Espíritu Santo, pues con permiso, se estarían así como que rechazando, haciendo un lado. Y ya no es justamente la fe que se tenía en esta partecita. Démonos cuenta entonces, ¿no? De estas herejías que van a ser del tipo del subordinacionismo. Las personas divinas se van como desperdigando, no hay espacio más que para una, otra vez. Vamos con el tercer bloque. El tercer bloque se llama el triteísmo. En el triteísmo, aquí se van al otro extremo. Si en los primeros de acá estamos viendo que solamente es un Dios, aquí el problema es que se van al otro extremo y van a querer hablarnos de tres dioses. Entonces, fíjense cómo hay tres entidades divinas que son diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese sentido, ya nos dan conciencia de que nosotros podemos decir un error esto, porque estamos hablando de una persona que es divina, y que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero acá no solamente es persona, sino que son dioses, hablemos tres dioses, ¿no? ¿Cómo considerar esa presencia de un tercer Dios? Entonces,
aquí vemos de parte de esos autores, por ejemplo, Marción, hay un rechazo a todo lo que tenga que ver con los judíos, con los hebreos, porque justamente ya estaban en un solo Dios y aquí pues ya serían tres dioses, tres dioses. Juan Filópono identificaba a cada persona con naturaleza y entonces él no podía, ujú, él no podía justamente hacer esto porque si no caían en dos errores. El primer error es el monofisismo. Eso de monofisismo es una herejía de cristología. Y aquí entonces era una sola naturaleza la que tenía el Señor. Mm, Cristo no podía ser verdadero Dios y verdadero hombre, como que eso no checa, no cuadra. Y tenía que entonces meterse a una escuela, por decirlo de esa manera, para comprenderlo, ¿no? Para comprender que una cosa es la naturaleza humana y otra cosa es la naturaleza divina. Pero que hay un choque, es que no puede ser, pongo una comparación, no puede ser perro y gato al mismo tiempo. No puede ser Dios y hombre al mismo tiempo, es una sola cosa. Y al hacer esto, también justamente le daba en la torre a la Santa Trinidad porque generaba el triteísmo. Esta partecita, pues también llamó la atención durante un tiempo, justamente por cómo se va a ir dando todo lo demás. Tenemos después el nominalismo, esta doctrina de Rosalind de Campagne, es entonces donde en la Trinidad, dice este, hay tres realidades individuales separadas entre ellas y que solamente están unidas por armonía, por voluntad, por poder, no por naturaleza, no por naturaleza. Esta realidad es algo que no debemos de, pues así como de pasar a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sí se admite, ¿no? La Santa Trinidad. Ah, qué bueno, entonces con permiso, vente para acá. Jalan y empiezan como a mal explicar. Y esta situación, pues va a ser muy complicada. Porque entonces, si las tres realidades individuales están separadas, solo se unen por armonía, por poder, pero nunca por naturaleza, la Trinidad va a ser colegiada en esa partecita, pues porque nos vamos a poner de acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer hasta que estén acá juntos, digámoslo así. Después los porretanos. Los porretanos distinguen básicamente en Dios cuatro realidades distintas. Esta es tres personas y hablan de una cuarta persona, o más bien una no persona, son los cuatro elementos, que es justamente lo que nosotros podemos decir sería la naturaleza, la divinidad, pero aquí pues ya se va a otra cosa más grande, ¿no? Cuatro personas o tres personas y una no persona. Joaquín Di Fiore también tiene esa expresión de cómo la misma naturaleza, ¿sí? Está expresada de esta manera igual, colegiada. Y entonces va a hacer su manifestación de acuerdo a la, podemos decir, a la historia. Y entonces hablamos del tiempo del Padre, entonces hablamos del tiempo del Hijo y ahora que estamos en el tiempo del Espíritu. De tal manera, ¿no? Que el tiempo del Padre sea entonces lo que pasó antes de Cristo, el tiempo de Cristo sea de su nacimiento hasta que va a los cielos y después vendrá el tiempo del Espíritu Santo donde estamos. Y así como que se repartiría en su presencia entre nosotros. Y Antonio Gunther, para él Dios es el proceso absoluto de la mente, hecha por tres momentos sucesivos: tesis, antítesis y síntesis. Y entonces parecería que al final todo lo que tenemos de Dios, pues va siendo un mero producto mental, va siendo una realidad que al final, pues yo no podría decir como que vamos a concluir. Porque entonces ahorita soy padre, al rato soy hijo, después soy Espíritu Santo, y ahí se va a ir dando, ¿no? Como ese proceso que nosotros tenemos más bien que ir como
asumiendo, ¿no? Entonces, bueno, son herejías, si nos damos cuenta, así para agruparlas en repaso, esas son herejías donde subraya el monarquianismo, un solo Dios, pero no cabe en la distinción de personas. En el subordinacionismo ya hay distinción, pero unas son de primera clase, que son propiamente las herejías, y las otras del subordinacionismo es entonces, eso están en segundo sitio, entonces así como que ya no tienen el mismo respeto a la Santísima Trinidad. Y el triteísmo, donde le dan mucho más respeto a las tres personas en un estado de cierta igualdad. Bueno, dejo de compartir el esquema para que veamos si hay alguna duda, por favor, de esto de las herejías. María Tere, Padre, ¿tiene buenas el tardes. micrófono encendido? ¿Va a Sí, preguntar? padre. Perdón, María Tere, ¿tiene su Sí, micrófono encendido? ¿Va a preguntar algo? Mm, vamos entonces con Flor. padre, entonces, está bien entendido todo lo que explico. Aquí nada más es, por ejemplo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santificador. Y, pero dijo una parte donde cada quien tiene su tiempo. No me recuerdo qué herejía es esa y quién la dijo. Cada quien tiene su tiempo. Eh, Aquí me está dando así como una sensación de no comprender muy bien, porque, bueno, donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Espíritu Santo. En la creación estuvieron los tres, en la redención, o sea que Jesucristo vino, estuvieron los tres. Ahorita están los tres con nosotros. Sin embargo, Jesucristo se va y les dijo, no se sientan solos, que viene el Paráclito, el Espíritu Santo que estará con ustedes hasta el fin del mundo. Creo que por ahí va el asunto. Entonces, por eso tal vez yo en lo particular no es que los divida ni nunca los he dividido, porque por ejemplo en la Santa Misa ahí todo lo que se hace, no tengo las palabras para explicar, pero por ejemplo todo lo que se ofrece al Padre, desde el Espíritu, el Hijo y todo lo que se ofrece por medio del Espíritu Santo de Jesucristo al Padre. Él se sigue ofreciendo por nosotros al Padre. Entonces siguen estando los tres, pero ahorita nosotros, la pregunta es que yo sí me sentía como que no abandonada, Jesucristo está conmigo, pero quien me da la fuerza y la fortaleza es el Espíritu Santo, y sí me sentía como en la época del Espíritu Santo. Ahí ya me sentí mal, a la hora que usted explicó, dije, sí, yo creo que estoy en esa herejía, porque sí me sentía, sí el Padre conmigo, sí el Hijo conmigo, pero yo guiada por el Espíritu Santo, como que sí lo separé un poquito. No sé, fue muy, tal vez ni me comprendió usted, pero más o menos. Gracias, Flor. Esta parte, recordemos que ciertamente incluso en la misma fe así lo hemos aprendido, ¿no? Ubicamos al Padre Creador, al Hijo Redentor, al Espíritu Santo Santificador. Entonces, como que empezamos a hacer nosotros mismos una separación. Hablamos del Antiguo Testamento como si fuera el tiempo del Padre, después vino el Hijo, ya se fue, entonces está el tiempo de la Iglesia, que es el tiempo del Espíritu. Entonces son divisiones que nosotros también realizamos y que justamente en esa misma lógica estaban esos autores que nosotros estamos representando justamente en esta herejía de Joaquín de Fiore. Aquí el problema de Fiore es que él no contempla la acción conjunta de los tres y nosotros sí. Esto que usted decía al principio pues, es totalmente el modo, digamos, de ajustar la tuerca. Donde está uno, están los otros dos. Nunca está el Padre sin el Hijo y sin el Espíritu, y nunca está el Hijo sin Padre y sin Espíritu, y nunca está el Espíritu sin Padre y sin Hijo. Donde va uno, están los tres. Y es ahí donde ya se salvaguarda de caer en la herejía. Podemos decir que se caracteriza este tiempo, se caracteriza por ser el tiempo del Espíritu, claro, pero no significa que no tenga actuación el Padre
o que no tenga actuación del hijo, ¿sí? Las va a tener, ¿no? Y esto es lo que nosotros debemos de buscar nada más. Esta doctrina de la presencia de la Trinidad es lo que llamamos nosotros la pericóresis y pudiésemos traducirla como una especie de baile divino, donde como yo algún día creo que ya les ponía el ejemplo, ¿no? Sale una pareja a bailar, sale el muchacho, va a bailar con la muchacha y bailan y se brincan y vueltas y decimos, ¿no? Estos se bailan muy bien, son una buena pareja, una pareja. Entonces, aunque son dos personas, es una pareja. Ahí están los dos haciendo este efecto. Nosotros pudiésemos rescatar siempre eso, ¿no? En Dios, en el interior de Dios, siempre está ese baile, esa danza divina con la cual nos cubrimos, ciertamente, para que podamos ahí, en medio de estas situaciones, en medio de estas realidades, podamos entonces ir conociéndonos, sí, ubicando quizás más este tiempo del Espíritu o al tiempo de Cristo, pero jamás sin soltar, jamás sin olvidar que donde está uno, están los otros dos. ¿Sí? Esperemos con eso quede un poquito, Flor. Padre, nada más esto. Entonces, diga, es la Santísima Trinidad, desde luego. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, donde está uno, está el otro. Pero hace unos temas anteriores usted decía que cada quien hace su chamba. Esa es lo que más o menos me acaba de decir, ¿verdad? Ajá. Y van acompañados. Entonces, en el momento de la cruz, por ejemplo, está Jesús y está entregando su vida. Pero ahí está presente el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, Cristo entrega al Padre por el Espíritu. Ahí se está dando. Cuando hablamos de la creación, es Dios Padre el que está creando por la palabra, que es Cristo, y está insuflando la vida por el Espíritu. Entonces, cada uno tiene, digamos, su propia cualidad, su propia característica, pero siempre están presentes en la obra de la que nos estamos haciendo referencia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos con Conchita. Padre, mi duda es, bueno, entiendo que todas estas personas que han cometido esas herejías han sido pues sacerdotes dentro de la iglesia y ellos han tenido tanta influencia que llevaron a que se generaran los concilios para poder poner en orden todas esas ideas. ¿Algo así entiendo, padre? ¿Sí es eso? Sí, ¿Sí? sí, Y entonces, en base a estas herejías, no sé, de repente ahorita estaba pensando, ahorita las sectas que hay pueden ser a base de todo esto, o sea, de las mismas personas que estuvieron dentro de la iglesia y que tuvieron pues ese poder, este, para poder influir en otras personas. Ujú. No, no, no es tanto así como que fuera por poder, digámoslo así. Pensemos que están haciendo la reflexión, están tratando de estudiar, de explicarse, y es ahí donde se empiezan a cometer esos errores. Y junto con ello, pues a lo mejor, no sé, uno de estos era que estaba predicando y se le marca, oye, ¿sabes qué? Eso está mal, pero pues ya se llevó entre las patas al grupito con el que estaba y este si no quiso aceptar, pues ya se fue con ellos. Pero no, no es tanto así en este caso de este tiempo de herejías, como si fuera una lucha, una pugna de poderes, como se dio en otros momentos, en la historia misma de la iglesia, ¿no? Aquí más bien en estos primeros siglos de vida es en la reflexión que se está dando, que está generando toda esta realidad. Ahí es donde tenemos que cuidar. Ujú. Ok, por ejemplo, bueno, ahorita estaba pensando como en Nazón, creo se llama, el de La Luz del Mundo. Creo que él, no conozco muy bien, pero creo que él, o sea, también era como pues, católico,
pero él dice que, o sea, que él le habló, pues Dios, ¿no? Y entonces le dio esa forma que él lleva a esa iglesia. Y por ejemplo, en estas personas, pues ellos no dicen que Dios les habló, sino en lo que dice usted, en la reflexión, más bien fue donde ellos encontraron pues estas herejías. No sé si como que veo esa distinción pues entre estas herejías y lo que es él, no sé. Hay herejías, o distingamos así, las herejías van en orden justamente al pensamiento, a lo que se va haciendo, ¿no? Estoy pensando esto y estoy cometiendo errores en el pensamiento. Hay otra distinción, por ejemplo, lo que ya es un cisma. Ya cuando hablo de un cisma ya va por cuestiones conductuales. Entonces ya en las conductas ya no estamos de acuerdo. Y eso luego es muy común, ¿no? Que ya me hice yo hermanito separado y ya hice mi iglesia y después ya me enojé con Yo recuerdo por ahí de una familia en la sierra, de un pueblito de la sierra, donde el suegro, el papá suegro fue el que se separa y después un yerno se enoja y se separa y hace la suya y, o sea, fue un merequetengue, ¿no? Entonces... Ahí es donde ya vamos haciendo la distinción, pero aquí la bronca no era ni siquiera porque pensara, ¿no? Sino más bien ya a veces por ciertas ambiciones, por ciertos privilegios. Entonces ahí ya son cosas diferentes. La herejía como tal es en orden al pensamiento que comete errores en la cuestión de la reflexión de la doctrina, ¿sí? Ok, gracias, padre, sí, 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 gracias. Voy a buscar, permítanme tantito antes de contestar a la siguiente pregunta, un texto aquí de la Biblia de los testigos de Jehová. Sí, dejen ver ujú, si lo puedo para enseñarles justamente, por ejemplo, una herejía. Ujú. Y entonces, si pueden tener alguna Biblia de ahí a la mano, se los agradecería. Para que les enseñe, por ejemplo, aquí la diferencia, ¿sí? Ya la tengo acá. Para que veamos así tan sutil como a veces se dan las cosas. Bueno, nada más me dicen si alcanza a mirar, por favor. Voy a hacer más grandes las letras. Aquí estoy con una versión que es de Testigos de Jehová, ¿sí? Dice, en el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Fíjense en esto. La palabra era un Dios. Ajá. Voy a moverme a una Biblia católica. Am, dejen sacarla. Pensé que ya la había sacado, pero me equivoqué aquí. Mm, mm. Esa partecita tan sencilla es lo que nos separa justamente de ellos, ¿no? Entonces, déjenme hacer la letra grandota. Ahí estamos. En el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra, dice acá, era Dios. Regreso con la de testigo, ¿sí? Dice la palabra era un Dios y aquí dice la palabra era Dios. Entonces, aquí en la versión de Testigos de Jehová, en la traducción, al agregarle el un, este un es un artículo indeterminado, ahí le dan en la torre, totalmente a Jesús. Era un Dios, así como si hubiera un montón, ¿no? Era un Dios. Me regreso ya a la pantalla. Ese es el problema justamente que da pie a una herejía como las de este tipo. Ya Jesús era un Dios. Por eso, testigos de Jehová, técnicamente ellos no pueden serse llamados cristianos, porque no creen en Cristo como ese Hijo de Dios, que es Dios, que está a la altura de Dios Padre y Dios Espíritu Santo.
Todas las demás sectas, los cristianos, a lo mejor no sé, los anglicanos, hay muchas sectas, ¿no? Que usan la otra versión de la Biblia, la Reina Valera, ahí sí, en ese sentido coincidimos. Pero acá ellos no, me lo rebajan. Acá el Señor Jesús era un Dios, ahí como del montón. Ya por ese simple hecho, ya Jesús no tiene esa categoría de Dios, esa es una herejía. Y es una herejía en ese sentido trinitaria y cristológica, porque ya le dan en la torre la Santa Trinidad y lo mismo le dan en la torre a la cuestión cristológica de Jesús, no le conceden lo que le contiene, ¿no? Y ya la cuestión a la mejor de cuestiones de conducta, la cuestión de un cisma, pues ya obedece, ya les digo, a otras realidades, pero por ahí es donde se van tejiendo luego las herejías. Por ejemplo, así se tradujo la Biblia, a la hora de hacer su traducción que usan estos amigos, entonces viene este error y desde ahí se van derivando todos los demás errores y se hace la anotación, oye, está mal aquí esto, y si no quiere corregir, bueno, pues ya tampoco se le obliga, ¿no? Entonces, así se desarrolla. Ujú. Ahí como ese ejemplo. Bueno, vamos con Diana. A mí, ahorita que lo que usted nos está explicando, pues me queda confirmado, ¿no? Y ojalá y no esté en algún error que usted me pueda señalar, ¿no? Fueron unos protestantes a mi puerta, que me iban a hablar de la Madre Dios. Entonces me dicen así, ¿ha escuchado de la Madre Dios? Y yo le escuché la Madre de Dios, ¿no? Y yo dije, ay, me van a hablar de la Santísima Virgen María. Y me dice, no, del Padre que es agua viva, eterna. Y dije, ah, entonces me vas a hablar de Jesús. Le digo, porque Jesús lo dice cuando va al pozo y la samaritana le contesta, ¿no? Que él es agua, y él es agua de esa vida eterna, ¿no? Cuando la prueben ya no tendrán sed. Y me dice, no, es que Jesús es el Padre. Y le digo, no, momento, porque con Jesús se va a acercar el muchacho rico y le dice, maestro bueno. Y Jesús le va a contestar, bueno, solamente Dios. Entonces ahí Jesús va a reconocer al Padre como Dios y no va a decir Jesús, yo soy el Padre. Lo va a reconocer como un Dios. Entonces, ahorita que nos está dando, bueno, yo le dije así al protestante, ¿no? Y le dije, ahora, si quieres hablar de la Madre de Dios, pues vámonos a Lucas. Le digo, porque ahí en Lucas, el esposo, que es el Espíritu Santo, la va a cubrir para que se embarace la Santísima Virgen de Jesús. Entonces, cuando humanamente, el que embaraza a la mujer, pues va a venir siendo el papá de ese hijo. ¿Sí? Y la mujer va a ser la mamá, ¿no? La esposa. No puede haber otra esposa y no va a haber otro padre. Entonces, ahorita con lo que usted me está dando en la clase, pues no sé si está bien, porque yo también le dije, y si no hay obra del Espíritu Santo, no podemos reconocer a ese Dios, porque también viene en la Biblia que gracias a ese Espíritu Santo, tú vas a reconocer quién es Dios. Y ya hay tres. Entonces me dice, no, es que es uno. Sí, yo sé que es uno. Es un solo Dios, pero son tres distintas personas que cada uno tiene su función, y cómo se fueron manifestando, porque en el Antiguo Testamento el Padre te habla, pero también está revelando ahí a que va a venir Jesús, pero también está presente el Espíritu Santo, porque es el que va a permitir que actúen los profetas y en todos los servidores del Padre. Entonces, yo así como que dije, y ahorita estamos viviendo, como decía la compañera, ¿no? Estamos viviendo el tiempo de la iglesia y del Espíritu Santo, que ese es el actuar, ¿no? Pero claro, como usted lo dice, nosotros reconocemos que son tres distintas personas y todo tiene su razón y su ser, ¿no? Pues es lo que nosotros proclamamos en el credo, ¿no? El quehacer de cada uno. Y yo ahorita dijo una palabra clave que me quedó muy entendida, ¿no? Si no se asume, no sé qué, Redime. no se redime. Entonces dices,
pues sí, tiene una razón de ser cada persona de la Santísima Trinidad. A ver, usted dígame ahí si está bien o no está bien, porque yo así contesté, ya mejor les di miedo, porque igual saqué mi Biblia, le dije, pues íbamos. Entonces ya se fueron, pero usted dígame a mí, ¿estuvo bien o está mal o algo me falló ahí? Tiene muy buena forma de responder. Voy a compartir aquí pantalla porque hay aspectos que son interesantes que cuidemos justamente a la hora de compartir nuestra propia fe, ¿no? Y que entonces a veces nosotros pudiésemos tener ahí algunas situaciones, ¿no? Déjenme, me encuentro porque ya no sé dónde estoy con la pantallita esta. Ujú. Bueno, déjenme otra vez la comparto. Voy a empezar ahí con la expresión esta justamente del padre, madre, ¿no? Que es algo de lo que luego da que pensar, ahí estamos. Ajá. Entonces, vamos a hablar aquí de esta realidad, cómo justamente, pues vamos a entender a Dios, ¿no? Voy a referirme aquí, no voy a hacer distinción de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino solamente Dios. Entonces, pensemos cómo Dios es todo, ¿sí? En Dios está todo contenido. Al final y al cabo, podemos decir que desde el pensamiento divino, tiene todo lo que existe está con Dios. Y entonces justamente dentro de Dios voy a hablar, está la paternidad y también está la maternidad, ¿sí? Cuando dice Dios en la escritura, ¿no? Que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Dice mujer y hombre, ¿no? Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los ha creado a su imagen y semejanza. Entonces, Dios está incluyendo, está abarcando justamente la parte masculina y la parte femenina. Todo está incluido en Dios, ¿no? Puedo decirlo también así, la masculinidad y la misma feminidad están incluidas en Dios. Un artista que logra captar justamente esto de una manera muy hermosa es Rembrandt. Recuerden ustedes esa imagen del hijo pródigo, donde está el hijo que llega a Dios Padre y entonces está abrazándolo. Y si ustedes recuerdan las manos, o vamos a poner la imagen para que la disfrutemos, porque es una imagen siempre muy, muy hermosa. Esta imagen de Rembrandt, del hijo pródigo, nos recuerda, ¿no? Ese detalle. Deja, dejen tenerla. Ok. Déjenla, vamos a compartir. Y nos vamos a fijar, por favor, ahí en el detalle de las manos. Ese detalle de las manos es donde entonces está el gesto preciosísimo. Voy aquí a ver si podemos hacer esto. Si se alcanza a visualizar ahí, ajá, fíjense en las manos. Una mano está más ancha que la otra. Una mano es más tosca. Y entonces Rembrandt ahí quiere justamente recordar una mano, esa que es tosca, firme, habla del amor masculino, el amor del padre como tal. Y el otro lado, la mano que es más delicada, que es más alargada, más fina, ese gesto hace referencia al amor maternal, al amor femenino. De ahí que entonces en las manos tenga justamente esta distinción. Esta partecita nosotros la podemos comprender así como la Rembrandt trata pues ahí de encontrar.
la forma en la cual se tiene esa expresión. Déjenme encuentro otra vez. Tiene entonces esta forma, ¿no? De agrupar paternidad, feminidad, masculinidad, maternidad, ¿no? Todo está en Dios. Todo está en Dios. Entonces, sí puedo decir en ese sentido que Dios es padre y es madre, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque Dios incluye todo. Ahí no hay ahí esa parte que contravenga. Pero aquí viene algo interesante, ¿sí? Cuando Dios se revela, ¿sí? Cuando Dios se revela en Cristo y entonces se revela como Padre. Esta realidad tampoco la podemos dejar de lado. Dios pudo haberse revelado como madre, ¿no? Así lo pudo haber presentado Cristo. Entonces, la imagen, ciertamente, para que nosotros podamos acercarnos, es esta, de un padre. Pero un padre que tiene, por ejemplo, dice el texto de la Escritura, entrañas de misericordia, que son propias de la mujer. En el hebreo, el Rehaim, el Gesed, son palabras propias para hablar de la entraña femenina, pero la Biblia se las aplica a la figura del padre. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios en Cristo se muestra como padre, pero podemos decir que este Dios Padre incluye todo: masculinidad, feminidad, paternidad, maternidad. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que ser así bien claros con ello, porque si no, la cuestión está en que nosotros pensamos así de esta manera, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, estoy yo, y yo voy a pensar, ¿no? Así que en Dios, y pienso que Dios es Padre, pero la referencia es mi papá. Y si mi papá era bueno, pues ya la hice, pero si mi papá me daba mis chingas, pues no, hombre, la imagen que voy a tener del Padre Dios va a ser bien negativa. Y aquí es al revés. Lo primero que existe es el Padre. Y yo tengo que conocer a ese Dios Padre para que después pueda tener realmente una buena paternidad, ¿no? Él es el modelo original de ser padre. Entonces, hay esa precisión. Luego viene esta parte interesante que quizás hayan escuchado ya en algunas ocasiones. En alguna devoción se hace la referencia a Padre Jesús. Y entonces hay esa cuestión. O es Jesús o es el Padre. Porque no puede ser Padre Jesús. O es el Padre o es el Hijo, ¿no? Y viene esa discusión donde se tiene esa parte de esa devoción que hay en algunas de nuestras parroquias, muy cercanas incluso, ¿no? Entonces tenemos que recordar que Jesús dice, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, nosotros podemos pensar que al ver a Cristo, también vemos algunos rasgos de Padre, rasgos paternales. Y por eso, al ver esos rasgos paternales, por eso podemos decir que Dios es Padre, ¿no? Lo vemos como hijo, pero también vemos esos rasgos de ser papá. Entonces también Dios hijo, se muestra al mismo tiempo como padre. Entonces como que lo incluye. Y de esa manera pues armonizamos. Pero nos queda claro que cuando se dice Padre Jesús, se hace clara referencia solo al Hijo, que está mostrando un aspecto de Dios Padre, ¿no? En su forma de ser, de comportarse. Pero al final y al cabo el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, porque si yo dijera que Dios Padre, que Padre es igual a Jesús, ahí sí, esto sería una herejía. Eso sí sería una herejía. Pero nosotros no lo decimos así.
Nosotros decimos más bien que en Jesús conocemos rasgos del Padre y por eso no hay problema cuando en esa devoción se le llama Padre Jesús. Y en la realidad que nos comentaba justamente, pues es lo que le hacía ella con esta persona, pues era esa claridad, ¿no? Hay que ir haciendo una distinción de las personas divinas. Y ahí entonces nosotros podemos tener varios textos que pueden justamente sernos de utilidad para hablar de un solo Dios en tres personas divinas. Ella lo expresaba, los textos que nos ponía pues, están muy bien, y pues hay muchos más textos, ¿no? El texto del bautismo, el texto de la transfiguración del Señor Jesús. Entonces, la respuesta que le dio en ese sentido estuvo muy atinada, fue muy correcta, y puede llegarse de más textos que le ayuden a pues cuando se tenga este tipo de situaciones, ¿sí? Aquí nada más cuidemos mucho esta parte, pues de no enredarnos. Y recordar también cuando a veces nos visitan los hermanos separados, pues luego llegan, nos quieren como medio marear, pero al final nada más es saber explicar un poquillo también lo que creemos nosotros. No sé si con esto quedemos, Diana. Sí, sí, ya me lo habían explicado cuando encuentras, tienes la clase de formación humana, porque también nosotros humanamente tenemos algo del padre y algo de la madre. Más o menos va encaminado a eso. Ahí va. Sale, pues. Vamos con Conchita. Padre, ahorita de lo que estaba comentando, no sé si sea equivocación o no sé qué sea cuando decimos el gloria, pues mucha gente dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Porque realmente escrito está gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, alguna vez alguien me comentaba que decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo era como estar diciendo que eran tres dioses diferentes. Entonces, bueno, no sé si es correcto o no, pero bueno, así escrito tal cual, siempre dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No sé si hay alguien un error o es correcto, no sé, Padre. ¿En dónde dice que está escrito así? O sea, cuando está, pues en todos lados, en todos los, em, ¿cómo se llama? En las oraciones. Ok. Ahí, Todas dicen ajá, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ajá. En esa parte no hay ningún problema, porque nosotros podemos decir o solamente una vez gloria, y podemos decir, bueno, incluye porque es un solo Dios al que estoy glorificando. Pero también si lo digo por separado, también no lo estoy viendo como tres dioses, sino también a cada persona divina. Y en ese sentido, no, tampoco habría ningún problema, teniendo yo en claro que se trata de tres personas divinas. El problema sería cuando quizás a mí no me quede claro que son tres personas divinas y un solo Dios y que diga que son tres dioses. Entonces, no hay ningún problema. Le preguntaba la cuestión justamente por eso de dónde está escrito, porque en muchos momentos a lo mejor estos textos los vamos a encontrar a lo mejor en los cantorales, en los libros de oraciones, pero pues son obras humanas. Entonces no pasa más. Si hubiéramos a la mano un texto bíblico que lo especificara o que nos dijera, es que si tú dices así va a ser así, pero no justamente se pierde, ¿no? Es como si nosotros estuviera usted con su familia, se le dice una cosa a usted y se lo dicen a su esposo, se lo dicen a su hijo, pues al final y al cabo no quita nada que se lo digan uno por uno o que se lo digan al mismo tiempo a los tres. Pensemos en una especie de felicitación. Oye, los felicito. O te felicito y te felicito. Al final, el motivo de la felicitación, de la glorificación, es porque son esa familia. Al final, si glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, juntos o por separado, es porque son Dios y es un solo Dios. Nada más habría que cuidar siempre ese aspecto. Y es que luego, bueno, cuando a veces,
pues no estamos tan preparados, sí caemos en eso, o sea, como en separarlos, en saber, en pensar que son tres diferentes y no un solo Dios. O como cuando también mucho rezábamos el salve y decíamos, Madre mía, ¿cómo? Madre de Dios y Madre nuestra. Y pues también así como que en muchos lados, no, no se puede decir así, o sí se puede decir así. Y y pues es mejor a veces pues apegarse a pues a lo que está escrito en las oraciones, ¿no? Bueno, yo opino pues cuando uno está aprendiendo, quizás apegarse un poquito más a lo que pues está escrito. Ahí el apego a lo escrito, recuérdelo, siempre será en torno con el texto sagrado, porque nosotros no tendríamos que cambiar lo que dice la revelación, pero todo lo demás al final es palabra humana. Y lo único que tengo que cuidar es que la palabra humana no contradiga la palabra divina. Esa parte, por ejemplo, de la oración, decirle Madre de Dios y Madre nuestra, no contradice en nada a la revelación, al contrario, la fortalece. Esto se agrega en el Ave María, en la segunda parte, que es la parte que ya se elabora como parte de la iglesia en su reflexión. Esto en nuestra diócesis lo sugirió y lo suplicaba mucho don Pedro, en paz descanse, el arzobispo, y venía de la mano de San Juan Pablo II. Si usted revisa las catequesis de San Juan Pablo II, él procuraba siempre concluir con esa expresión, pidiéndole a María como Madre de Dios y Madre nuestra. Y siendo pues en lo contemporáneo, don Pedro lo asumía y él nos pedía a nosotros desde la formación en el seminario que así lo asumiéramos, que así lo rezáramos para que justamente nosotros como futuros sacerdotes lo compartiéramos a las comunidades, a las parroquias y fortalecer esa conciencia de que María es Madre de Dios y que también es Madre nuestra. Y ahí no hay ninguna contradicción. A lo mejor yo puedo cambiarle, ¿no? ¿Por qué? Porque así me gusta. Hay una persona que me llama la atención cuando se dice Sagrado Corazón de Jesús. Te amo, dice siempre, te amo y en ti confío. Pues no pasa nada, o sea, es una manera pues muy peculiar de hacerlo, ya de expresar esto. Que dijera, te odio y en ti confío. Ya le tendría que decir, oye, no, no, pues ya se contradice, ¿no? Ya no cuaja. En la parte de Dulce Madre, no te alejes, tu vista, se dice, ¿no? De mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y luego viene en plural, ya que nos protege esta. Entonces, ¿por qué no iniciar desde el plural desde el principio? Si yo voy a pluralizar la última parte y lo empiezo desde el principio pensando en los demás, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no solamente de mí, de nosotros, de mi pareja, de mis hijos, de mis gentes, de todos nosotros, no nos abandones. Entonces, a lo mejor quien la escribió, pues lo hizo de esta manera, ¿no? Pero también al hacerla propia, ya puedo yo ir haciendo esta parte. Y al final, lo único que se cuida es que se permanezca siempre fiel, digamos, que no se contradiga a la palabra sagrada. Si ya en la oración, no sé, en el Padre Nuestro, yo voy a decir ahora en adelante, voy a decir Padre y Madre Nuestra. No, así ya no, porque ya es un texto de la Escritura y así está revelado. Entonces, ahí sí ya no podemos cambiar la revelación. Ahí es donde tendríamos que discernir un poco eso. Y ahí la otra sugerencia, pues también hay un dicho que dice, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres. Si yo voy a tal lado y no le ponen esto a la oración como yo me la sé, bueno, si acá la hacen así, pues también. Esa del Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ese vos, pues no es parte de nuestro lenguaje. Nosotros no usamos esas expresiones. Aunque en nuestros libros litúrgicos, como se hacen con todo Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica sí se usan esas expresiones. No tiene mucho que fue el misal romano el que ya se cambió, pero liturgia de las horas todavía no se cambia. Sigue con ese tipo de expresiones muy propias de España y de varios países. Pero si no es, entonces lo adecuado sería Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.
No, no, padre, porque en ti como que ya se habla que estoy hablándole de usted al Sagrado Corazón y pues ya como que es falta de respeto, ¿no? Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús, en usted confío. No, como que se le pierde la confianza, como que el de usted ya nos puso una distancia. Entonces, ahí tendríamos que ir mediando nosotros ya en esas expresiones, pues ya más particulares de nuestra fe, ¿no? Para que las vayamos realmente vivenciando, digamos así. ¿Sí, Conchita? Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, este rato que nos has permitido estar congregados en tu nombre y con mucha humildad te suplicamos que escuches nuestra plegaria, hoy que te la ofrecemos también por todos aquellos que más necesitan de tu presencia. Ayúdanos a seguir penetrando tu misterio, a seguir descubriéndote presente en nuestras vidas y que penetrando en el misterio de tu Santa Trinidad, también nosotros crezcamos en esta fe. Permítenos, Señor, también mantenernos siempre tomados de tu mano, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y Y les con tu bendiga Dios espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.